Cuando la luna de medianoche se cierne sobre la cubierta y los extraños silencios se rompen con un leve crujido, algo acecha en lo profundo. En el capítulo 2 de Los náufragos de las tinieblas, cada sombra guarda un secreto y cada susurro promete revelar terroríficas verdades. Atrévete a adentrarte una vez más en este viaje donde el miedo se alza como una marea implacable y la esperanza naufraga en la oscuridad. ¿Estás preparado para enfrentar lo desconocido? El barco en la ensenada, capítulo 2. Más tarde, ya cerca del anochecer, llegamos a una ensenada que desembocaba en la más grande a través de la ribera que teníamos a la izquierda. La habríamos pasado de largo, tal como por cierto habíamos hecho con muchas durante el día, de no haber sido porque el contramaestre, cuyo bote iba adelante, gritó que había una embarcación detenida un poco más allá del primer recodo. Y en efecto, así parecía, pues veíamos con claridad uno de sus mástiles roto y muy astillado. Enfermos ya de tanta soledad y temerosos de la noche inminente, lanzamos algo así como unos vítores que, sin embargo, el contramaestre silenció, pues no sabíamos quiénes podrían ocupar la nave desconocida. Y entonces, en el silencio, el contramaestre hizo virar su barca hacia la ensenada, y nosotros lo seguimos, cuidando de no hacer ruido y moviendo los remos con cautela. De ese modo, no tardamos en llegar al saliente del recodo, y tuvimos a la vista al navío, un poco más atrás. Desde esa distancia no daba la impresión de estar habitado, por eso, después de una leve vacilación, nos acercamos a él, aunque todavía esforzándonos por guardar silencio. La embarcación desconocida se apoyaba en la orilla de la ensenada que teníamos a la derecha, y por encima de ella se veía un denso grupo de esos árboles atrofiados. Por lo demás, parecía firmemente atascada en el espeso lodo e irradiaba un cierto aire de vejez que me transmitió la triste sugerencia de que a bordo de ella no encontraríamos nada apropiado para un estómago decente. Habíamos llegado a una distancia de quizá 10 brazas de su proa de estribor, pues yacía inclinada de cabeza hacia la boca de la pequeña ensenada, cuando el contramaestre ordenó a sus hombres que retrocedieran. Así también lo hizo Josh con respecto a nuestro bote. Entonces, ya listos para escapar si nos veíamos en peligro, el contramaestre llamó a la nave desconocida, pero no obtuvo respuesta. Solo algún eco del grito pareció volver a nosotros. Llamó otra vez, por si había alguien bajo cubierta que no hubiese oído el primer grito, pero, de nuevo, la única respuesta fue aquel débil eco, aunque los silenciosos árboles se estremecieron un poco como si esa voz los hubiera sacudido. Ante eso, ya confiados, nos acercamos, y en un minuto, usando los remos como puente y trepando por ellos, llegamos a cubierta. Allí, salvo que el vidrio del tragaluz del camarote principal estaba roto y una parte del armazón destrozado, el desorden no era extraordinario, por lo cual nos pareció que no hacía mucho tiempo que estaba abandonada. En cuanto subió, el contramaestre se dirigió a proa, hacia la escotilla, seguido por todos nosotros. Encontramos la puerta de la escotilla casi cerrada y descorrerla nos costó tanto que tuvimos prueba inmediata de que hacía mucho tiempo que nadie bajaba por allí. Sin embargo, no tardamos gran cosa en llegar abajo, donde comprobamos que la cabina principal estaba vacía, a no ser por los muebles. Comunicaba con 2 camarotes por delante y con la cabina del capitán por detrás, y en los 3 sitios encontramos ropas y artículos diversos que demostraban que la nave había sido abandonada con prisa manifiesta. Como prueba adicional de esto, hallamos en un cajón de la pieza del capitán una considerable cantidad de monedas de oro que no era de suponer que su dueño hubiese dejado allí por su libre voluntad. De los camarotes, el de estribor mostraba indicios de haber sido ocupado por una mujer, una pasajera, sin duda. El otro, donde había 2 literas, había sido compartido, por cuanto pudimos comprobar, por 2 hombres jóvenes,
Esto lo dedujimos observando diversas prendas diseminadas al descuido en ese lugar. Con todo, no hay que suponer que nos detuvimos mucho en las cabinas, pues necesitábamos alimentos y siguiendo instrucciones del contramaestre nos apresuramos a ver si había vituallas que pudieran mantenernos con vida. A tal fin abrimos la compuerta que conducía a la despensa. Encendimos 2 lámparas que traíamos en los botes y bajamos a explorar. Fue así que no tardamos en hallar 2 toneles que el contramaestre abrió con un hacha. Esos toneles, sólidos y bien cerrados, contenían galleta marina, muy sabrosa y apta para el consumo. Al ver esto, como es de imaginar, nos tranquilizamos, sabiendo que no había temor inmediato de morir de hambre. Luego descubrimos un barril de melaza, un tonel de ron, algunos cajones de fruta seca que estaba enmohecida y era apenas comestible, un tonel de carne vacuna salada, otro de cerdo, un pequeño barril de vinagre, una caja de coñac, 2 barriles de harina, uno de los cuales resultó estar humedecido, y un manojo de velas de cebo. Poco tardamos en llevar todo eso a la cabina grande, a fin de tenerlo a mano para separar lo que era apropiado para nuestros estómagos de lo que no lo era. Entretanto, mientras el contramaestre supervisaba estas cuestiones, Josh llamó a 2 marineros y subió a cubierta para traer los pertrechos de los botes, pues se había decidido que pasáramos la noche a bordo de aquella nave. Una vez hecho esto, Josh fue a inspeccionar el castillo de proa, pero no encontró nada más que 2 cofres, una bolsa marinera y algunos utensilios sueltos. Por cierto que no había, en total, más de 10 literas para dormir, ya que era solo un bergantín pequeño que no requería una tripulación numerosa. Sin embargo, Josh quedó bastante perplejo pensando qué habría pasado con los cofres que faltaban, pues era inconcebible que no hubiera habido más que 2 y una bolsa marinera para 10 hombres. Pero en ese momento no tenía la respuesta, de modo que, ansioso por comer, volvió a cubierta y de allí a la cabina principal. Mientras tanto, el contramaestre había puesto a sus hombres a despejar la cabina principal y luego había servido a cada uno 2 galletas y un trago de ron. Cuando apareció Josh, le dio lo mismo, y poco después convocamos a una especie de consejo, ya lo bastante reconfortados por la comida como para conversar. Antes de hablar, sin embargo, nos dimos tiempo para encender nuestras pipas, pues el contramaestre había descubierto una caja de tabaco en la cabina del capitán, y después de esto pasamos a considerar nuestra situación. Según calculaba el contramaestre, teníamos alimento para casi 2 meses, y esto sin restringirlo mucho. Pero todavía nos faltaba comprobar si el bergantín guardaba agua en sus toneles, porque la de la ensenada era salobre, aún a tanta distancia del mar. El contramaestre encargó de esto a Josh con 2 hombres. Ordenó a otro ocuparse del fogón mientras estuviéramos en esa nave, pero dijo que por esa noche no necesitábamos hacer nada, ya que en los barriles de los botes teníamos agua suficiente hasta el otro día. Y así, el crepúsculo empezó a llenar la cabina, pero nosotros seguimos conversando, muy satisfechos con la tranquilidad de que gozábamos en ese momento y con el buen tabaco que disfrutábamos. Poco después, uno de los marineros nos gritó de pronto que calláramos, y en ese instante todos lo oyeron. Un gemido lejano y prolongado, el mismo que llegara hasta nosotros al anochecer del primer día. Al oír eso, nos miramos entre el humo y la creciente oscuridad, y mientras nos mirábamos, el gemido fue cada vez más claro hasta que nos rodeó por todos lados. Sí, parecía bajar flotando a través de la rota armazón del tragaluz, como si un algo tenebroso e invisible llorara en la cubierta sobre nuestras cabezas. Durante ese llanto nadie se movió, es decir, nadie salvo yo y el contramaestre, que subieron a la escotilla a ver si se divisaba algo, pero nada encontraron, de modo que volvieron a nuestro lado, pues no era sensato exponernos, desarmados como estábamos, salvo por los cuchillos que llevábamos en las vainas. Poco más tarde,
La noche descendió sobre el mundo y nosotros seguíamos sentados en la oscura cabina sin hablar y percibiendo la presencia de los demás únicamente por el resplandor de las pipas. De pronto llegó desde tierra un débil gruñido, un murmullo que de inmediato ahogó el hosco tronar del llanto. Cuando se extinguió, hubo un minuto entero de silencio. Después apareció de nuevo, más cercano y más claro. Yo me quité la pipa de la boca, pues volví a sentir ese gran temor e inquietud que habían suscitado en mí los acontecimientos de la primera noche, y el sabor del tabaco ya no me producía placer. El gruñido pasó sobre nuestras cabezas y se apagó en la distancia, y reinó un brusco silencio. Entonces, en esa quietud, se oyó la voz del contramaestre pidiéndonos que fuéramos todos enseguida a la cabina del capitán. Mientras nos movíamos, obedeciéndole, el contramaestre corrió a poner la tapa de la escotilla y Josh fue con él, y juntos la colocaron, aunque con dificultad. Ya en la cabina del capitán, cerramos y aseguramos la puerta, apilando contra ella 2 grandes baúles de marinero, con lo cual nos sentimos casi a salvo, sabiendo que allí nadie, hombre o animal, podía alcanzarnos. No obstante, como es de suponer, no nos sentíamos del todo seguros, ya que en el gruñido que ahora llenaba la oscuridad había algo de demoníaco, e ignorábamos qué poderes horrendos andaban fuera del barco. El gruñido continuó durante toda la noche, aparentemente muy cerca de nosotros. Sí, casi sobre nuestras cabezas, y mucho más fuerte que la noche anterior, de modo que agradecí al Todopoderoso porque habíamos encontrado refugio entre tanto miedo.